fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor doctor Raúl Andrade, al doctor José Hernández y al doctor Sebastián Mantilla, a quienes les hemos planteado un poco discutir, ahora que se inicia la campaña, los problemas que tiene el país, sobre la democracia, su estabilidad política y el retorno, ¿no? Y para eso producción ha preparado un recuento de momentos que nos pueden llevar al análisis de qué democracia queremos, de qué democracia podemos construir. Esto en primera instancia como un recuento desde el retorno a la democracia. Convocar para el día domingo 8 de abril de 1979 a elecciones para miembros de la Cámara Nacional de Representantes, conjuntamente con el llamado a la segunda vuelta electoral para presidente y vicepresidente de la República. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. Pugna de poderes, comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado. Se mantiene la democracia. Hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso. En vista de los graves hechos que se han sucedido en la base aérea de Taura y con el propósito de evitar derramamiento de sangre entre ecuatorianos, garantizo que el gobierno que yo presido no tomará ninguna medida disciplinaria contra el elemento armado que tomó parte en esta acción. Necesitamos de la unidad nacional y ahora agitadores irresponsables están manipulando a los indígenas ecuatorianos de la sierra para que cometan actos de violencia que conspiran contra el avance económico del Ecuador y sobre todo contra la provisión de alimentos para las ciudades ecuatorianas. Militarizar una zona y retroceder a otras poblaciones. Dije no. Dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. 4 años de fraude para que el 19 de mayo el pueblo ecuatoriano, con talento y sabiduría, ubicó a los 4 años de mentira en el cesto de basura. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Alguien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. Ya hemos estado gobernados por los más capaces, pero igualmente han sido los más irresponsables con la decisión, con la responsabilidad que adquirieron engañando al pueblo ecuatoriano. Tendrán que sacarme muerto, porque vivo no me van a sacar. Quieren meter al presidente. ¡Aquí está! El mandado, este momento como amazónico, compañero, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Seguiremos igual. 2 años de éxito, 3 años de fracaso. 2 pasos adelante, 2 pasos atrás. Palabras más, palabras menos, esa es la historia. Para que vean qué pequeña es la política ecuatoriana.
Bueno, que es duro esto que acaba de decir el expresidente Hurtado, pero ¿cómo revertimos? ¿Seremos capaces de hacerlo, de tomar en cuenta lo que la producción ha preparado como hechos y momentos históricos, ¿no? En sus propias voces, diríamos ahí. En todas partes se cuecen habas. Raúl, saludamos a Raúl Andrade, bienvenido. ¿Qué debemos plantearnos? ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué democracia debemos buscar? Raúl, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y saludos a mis compañeros de panel. Pues la verdad es que en el Ecuador lo que no tenemos es metas de largo plazo. Lo único que tenemos es inmediatismos, intereses de grupo, posiciones aparentemente irreductibles que terminan en la práctica realmente desapareciendo. Y la verdad es que sí, tendríamos que preguntarnos por qué es ese prurito que tenemos de reinventar el país en cada elección, de pensar que el presidente de la República tiene que adaptarse a nuestros criterios y no nosotros al criterio del presidente de la República. ¿Y por qué es que uno de los temas más serios que existe en el Ecuador es el tema económico, que no ha podido ser resuelto ni manejado por la incapacidad de mirar más allá de nuestras fronteras y de entender que las soluciones económicas se dan a través de un proceso de estabilidad y de respaldo a las políticas que se tomen a través del tiempo, independientemente de quiénes sean los mandatarios. Cada 4 años hemos hecho cambios de fondo y de forma en la manera de manejar la economía, de la mano con la manera de hacer política. Y entonces lo que sucede es que al final de ese periodo, el siguiente presidente, llevado muchas veces por razones de orden ideológico o por desconocimiento de la economía, porque eso es un tema que hay que decirlo con mucha claridad, propone soluciones absurdas que en la práctica lo que han hecho es ir encerrando cada vez más al país en una órbita burocrática y estatista. Y mientras se dan grandes discursos en contra del proyecto neoliberal, que nunca se ha dado en el Ecuador, pues lo que sucede en la práctica es que vivimos un estatismo cada vez mayor, que es reflejado en el terrible gasto público que tiene que enfrentar todos los años el país con déficits permanentes, que en la práctica a lo que llevan es a una situación de crisis del presupuesto permanente. Así es que lo que hay que hacer si queremos repensar el país es sentar a los líderes, sentarlos en una mesa, hablar de qué es lo que queremos, si realmente queremos un Estado estalinista con visos totalitarios o queremos un Estado con apertura al capital, a la economía y un bienestar para las grandes mayorías. Y finalmente, sobre esos parámetros, sobre parámetros reales, sobre parámetros prácticos, analizando el éxito que han tenido en esos aspectos los distintos países de los llamados primer mundo, pues lograr una fórmula que permita que el país se proyecte hacia adelante. Quiero saludar al doctor José Hernández. José, bienvenido, buenos días. Este recuento histórico, yo estaba pensando al ver algunas imágenes, claro, uno recuerda con qué entusiasmo se hablaba en el colegio del retorno a la democracia, ¿no? ¿Qué será esto de la democracia? Y conocer a Jaime Roldós, a Osvaldo Hurtado, haciendo política, salir de los militares, te llenaba un poco de entusiasmo. Y al revisar estos años, no es que el país no ha cambiado, ha cambiado y ha cambiado para mejor. La democracia, como se decía en una propaganda, el país avanza y la democracia construye. Nos hemos topado también con grupos políticos, este último que ha tenido 14 años para gobernarnos con una cantidad de recursos inmensos. Desde el análisis, y hay propuestas mariateguistas a estas alturas del siglo, José,
¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Está claro que los líderes políticos no han estado capacitados para esto. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, también a Raúl y a Sebastián y a toda tu audiencia. Buenos días y gracias por la invitación. Yo soy, más pesimista mirando lo que ha pasado, y justo ese recuento, pues no puede generar ningún tipo de entusiasmo. O sea, el recuento, hemos visto, por ejemplo, oí la voz del expresidente Borja hablando de los indígenas y de quién manipularía a los indígenas para que cometan actos violentos. Si uno parte y si uno mira lo que está ocurriendo en este momento, bueno, este momento es como el resumen de todo lo que está pasando en el país. Uno, de telón de fondo de estas elecciones tenemos octubre, que hace un año vimos grupos que absolutamente atacaron a la ciudad de Quito, atacaron a su paso haciendas, fábricas, empresas particulares, etcétera. Y eso porque tenían unas reivindicaciones. ¿Cuáles eran las reivindicaciones? Bueno, eso prueba que ese telón de fondo tenemos un grupo o grupos de ciudadanos que pueden tener reivindicaciones absolutamente justas, absolutamente discutibles, absolutamente dialogables, absolutamente que pueden hacer parte de agendas atrasadas. Bueno, el país está para eso y la política está para eso, para viabilizar ese tipo de agendas. ¿Eso era lo que querían? Creo que no. Segundo, lo que estamos viendo, 17 candidatos a la presidencia de la República. Es la fragmentación del país, que habla de una fragmentación del país que es absolutamente crónica. Entonces, hemos avanzado en eso, hay una visión, hay madurez en la sociedad política, no parece, los resultados muestran que no. Tercero, tenemos para hablar de la justicia o de las reglas, vamos a hablar de las reglas, no la justicia, las reglas. Nos adscribimos en una sociedad que dirime problemas a través de la aplicación o no de las reglas. Pues es a través de la no aplicación de las reglas que se dirime, y lo estamos viendo. El ejemplo específico, típico, absolutamente coyuntural es el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Todavía había cerrado unos plazos, vuelven a abrir los plazos, el tribunal desmiente al CNE, que a su vez no hizo caso a la Contraloría, después le hizo caso, y después el tribunal del Consejo Nacional, el Consejo de lo Contencioso Electoral, desmiente lo del CNE, y estamos otra vez en fechas que no sabemos cuándo se van a cerrar, si entran candidatos o los van a calificar, si van a cumplir las reglas que ya no las cumplieron. Bueno, y entonces le siguen dando plazos, y esos son las reglas. Las reglas en el Ecuador son un chicle, ¿no? Las extendemos o las achicamos, entonces o chicle o acordeón, según como se quiera. Y luego tenemos, yo diría, el último punto que cogería es el lenguaje. El lenguaje. Porque claro, para entenderse hay que hablar el mismo lenguaje. Eso, o sea, no nos podemos entender en una sala para salir a hacer un viaje si está un japonés, un chino, un alemán y un ecuatoriano, y resulta que ninguno habla la lengua del otro. Bueno, por señas, ¿cómo harán? Pero no se van a terminar poniendo de acuerdo sobre todo. Y me temo que eso está pasando en el Ecuador. El lenguaje. Hay ataque a Quito y hay manifestaciones violentas. Resulta que esas manifestaciones no fueron violentas. Lo que vimos no fue lo que vimos. Una ficción. No fue lo que vimos. Lo que vimos fue lo que nos quisieron hacer ver. No sé quién. La manipulación de los medios, dicen los amigos de la CONAIE y otros grupos indígenas y sociales. Bueno, entonces, algo violento troca por algo que es pacífico, ¿no es cierto? Pacífico. Nosotros decimos, y la justicia está investigando, ¿hubo toma de pozos petroleros? No hubo toma de pozos petroleros, hubo visita de algunos amigos que fueron a ver a los pozos petroleros, que nadie estuviera haciéndole daño a los pozos petroleros. Sí. Tercero, hubo afectación al fluido de los combustibles y de los pozos petroleros. No, señor, dice el señor Vargas.
no hubo eso. Lo que hubo fue un ahorro. En el petróleo no circuló, no salió, entonces lo que hubo fue un ahorro porque se quedó en el pozo. Bueno, y podría multiplicar toda esta serie, ¿no es cierto?, de coartadas en el lenguaje que hacen que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo que es democracia para unos no termina siendo democracia para los otros. Lo que es la Constitución para unos termina siendo un papel muerto, que se puede cumplir o no se puede cumplir y no pasa nada. O como dice el dicho, se le aplica a los contradictores, pero a mí que no, eso no funciona para mí. Entonces, Francisco, estamos en un momento en el que no sabemos qué se entiende por democracia. Los grupos no estamos absolutamente seguros de entender qué queremos defender entre todos, porque cuando uno hace una carta constitucional, se entiende que la vamos a defender todos. Esa es la carta de convivencia. Pues resulta que esa carta no representa aparentemente a todos. Y entonces unos la interpretan a su manera y otros la violan a su manera. Entonces, me parece que el lenguaje es un tema que está ahí y que lo que es pacífico para los unos es violento para los otros. Lo que fue el secuestro para unos es solamente un momento de esparcimiento para otros, porque eso es lo que dijo el señor Vargas, que los policías no habían estado secuestrados, sino que habían pasado bonito con ellos, que habían pasado mejor que en sus casas. O sea, estamos en un momento donde no solo vemos una disgregación y una ratificación de los problemas estructurales del país, sino que a la vez tenemos un problema de entendimiento que empieza por definir qué queremos, por definir y por entenderse. Y ahí eso está en el lenguaje, que no es un lenguaje común. Y ahí quiero saludar a Sebastián Mantilla, al doctor Sebastián Mantilla, para este análisis. Tanto Raúl como José nos han planteado, primero, este tema de que no hemos dado respuestas a los problemas, sobre todo económicos, ¿no? que han sido una base, algunos no han sabido manejarlos, porque claro, resolverlos a lo mejor no es posible. Las democracias son para ir dando las respuestas, pero además de esto, José nos dice, oigan, este país necesita un diálogo y un lenguaje común, ha insistido mucho en lo del lenguaje. ¿Es posible entonces volver revisando lo que nos ha pasado, volver a un mundo de ideas, a plantearnos un país como Raúl también nos decía, fijarnos una meta, recuperar algo de entender qué es la democracia con gente que no quiere la democracia, porque el planteamiento es no democracia? Bienvenido, Sebastián, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar en este espacio. Igualmente un cordial saludo a Raúl Andrade y a José Hernández, a quien les mando un abrazo a la distancia. No sé si comenzaría o podría o debería comenzar así, pero Francisco, producto un poco de la reflexión y no sé si un poco de la experiencia y de la observación, no solo del Ecuador, sino de América Latina, yo le diría que uno de los grandes problemas que tenemos como países que podríamos llamarlos como subdesarrollados, más que los problemas estructurales de la pobreza, de la marginación, de la mala redistribución del ingreso, de los problemas en diversos ámbitos, económico, social, político y demás, es de que no sabemos a dónde queremos ir. O sea, una de las características o una de las definiciones de un país subdesarrollado es un país que sus élites y buena parte de la población no saben a dónde ir. Y ahí un poco retomo lo que mencionaba Raúl Andrade en el sentido de que uno de los problemas que hemos tenido como país, tomen en cuenta, ya estamos por 41 años de retorno a la democracia, ha sido de que no hemos tenido objetivos de largo plazo, objetivos, digamos, fundamentales de qué hacer, por ejemplo, en los sectores considerados como estratégicos, que son, digamos, los ejes estratégicos que pueden apalancar un desarrollo de un país, de una nación como tal. ¿Y a qué se debe eso? En unos casos, por ejemplo, han sido visiones que se ha criticado como neoliberales, liberales, en otros casos visiones más de izquierda, pero yo diría, independientemente un poco de los partidos que han llegado al poder, uno de los grandes problemas ha sido de que nuestra clase política ha sido muy poco formada, muy poco ilustrada, con poca visión de futuro. Y tal vez yo le diría, incluso podría ser esa una de las características
de nuestras élites políticas desde la conformación misma de la República en 1830. Es decir, no hemos tenido élites, a diferencia, por ejemplo, ve usted, de lo que es la historia política de los Estados Unidos, o eventualmente de Europa, Francia, etcétera, de que había al menos una visión de dónde se quería, por dónde se quería trabajar. Entonces yo creo que el Ecuador como tal hasta ahora sigue adoleciendo o sigue manifestándose esos grandes problemas de que no sabemos a dónde queremos ir. Y cuando no sabemos a dónde queremos ir, no sabemos tampoco, obviamente, cómo manejar la economía, cuál debería ser ese modelo que debería permitirnos, por ejemplo, para no solamente crecer, desarrollarnos, desarrollar la industria, los diversos sectores, integrarnos, incorporarnos a la globalización de manera adecuada e inteligente, sino también cómo sacar también igualmente a mucha gente o inmensos sectores, por ejemplo, de la pobreza, de la marginación, del subempleo. Y eso le digo solamente en tema económico, pero también en el tema político igual. Seguimos hasta el día de hoy con el tema de que no podemos hasta cierto punto coincidir en cuál debería ser ese modelo de democracia que queremos. Y seguimos, claro, como alternativa viene un nuevo gobierno, viene un nuevo líder político, plantea reformas o plantea una nueva constitución y resulta que no podemos solucionar los problemas del país. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como Ecuador durante los 41 años de retorno a la democracia ha sido la inestabilidad política. Escuchábamos ahí las voces de Bucaram, del expresidente Maguad, del expresidente Gutiérrez, y le digo que ese ha sido un tema recurrente que de alguna manera no continuó cuando se inauguró el Correato. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? No tuvimos esos momentos de inestabilidad política que fueron, digamos, como tradicionales, que fue una constante, por ejemplo, en el Ecuador, sino que tuvimos una relativa estabilidad. Incluso los mismos correístas decían que la democracia se había profundizado porque teníamos estabilidad, pero no teníamos igualmente, mire ustedes, garantía de derechos, libertades, etcétera. Y claro, se dio esa estabilidad a costa de alguna manera, conculcar los derechos de los ciudadanos, de perseguir a los ciudadanos, de instaurar un gobierno autoritario que utilizó el sistema de justicia y la policía y demás para perseguir a los ciudadanos que piensan de manera distinta. Hubo estabilidad, pero no hubo tampoco democracia. O sea, entonces, que más que estabilidad lo que hubo es un gobierno largo. Un gobierno autoritario, un gobierno corrupto, yo diría uno de los gobiernos más corruptos que ha existido en la historia política de este país, y que hasta ahora o el día de hoy estamos esperando también que la justicia se recupere. Claro, para poder juzgarlos. Se están salvando mucha gente. Se está salvando mucha gente, sí, Francisco. Raúl, esta primera visión que ustedes tres nos han ofrecido y que yo decía, José ha hecho insistentemente, además nos escribe permanentemente Raúl y Sebastián también, sobre hay unas reglas para unos y otros no, y la demostración de eso es este Consejo Nacional Electoral, que termina por aceptar a cualquier candidato con un principio que dice que está en la Constitución, que es el derecho a la participación, y no toma en cuenta si para esa participación hay algunas reglas que cumplir, que unos las cumplen y otros no. Entonces, los propios candidatos terminan diciendo, Raúl, bueno, hay que ganarles en las urnas. Sí hay que ganarles en las urnas, pero que cumplan todo lo que han cumplido los otros. Entonces tienes un Consejo Nacional con una mayoría de vergüenza, pero además tienes unos partidos políticos y uno o dos que sobreviven, haciendo el juego a esto, ¿no? A calcular qué, porque lo que ustedes han acordado, y es así, es que no tenemos una visión de país y ya nos sacan banderas de regiones para asentar cosas que no nos permiten construir ese lenguaje común que nos plantea José. Raúl. Sí, bueno, la verdad es que estamos todos de acuerdo en los problemas, en lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Y claro, volvemos a lo que se ha planteado permanentemente, que es la debilidad de las instituciones. Yeah. Es decir, en el Ecuador las instituciones no se respetan. ¿Por qué? Porque hemos convertido en un dogma el hacete payasito, ¿no? Ponte un poquito para allá para que yo poder entrar. Entonces, en la última fila de los colectivos que decían entraban 6, tenían que entrar 8 porque le convenía al dueño del bus
y así hemos vivido, acomodándonos y metiéndonos un poquito más hacia, comprimiéndonos un poquito más para darle espacio al otro porque nos interesa. Entonces, en el momento que en un país no existe respeto a la institucionalidad y existe un cuerpo legal que sea respetado, porque resulta que está a las órdenes de las personas que tienen el poder, lo que genera eso en el público y en la ciudadanía, y con toda la razón, es esta desazón, esta amargura, esta molestia permanente, que en el fondo se refleja en que no existe justicia, en que no existen jueces, que no existen abogados, sino que todo es cuestión de palanqueo. Entonces, esto se maneja con un discurso de nombres, con un discurso de personas y no con un discurso de instituciones ni con un discurso de país. Y entonces, mientras sigamos aferrados a estas malas costumbres del pasado, de ser incapaces de respetar una ley porque resulta que esa ley no me conviene y que pensamos que la solución es entonces tomarse por asalto el poder para que una vez que hayamos llegado al poder podamos solucionar nuestros errores o simplemente perpetuar el abuso, que creo que es un tema que no solamente le atañe al Ecuador, sino que está viéndose en toda América Latina, demuestra pues la absoluta falta de criterio y de ingobernabilidad que lamentablemente nos aqueja y pues volvemos al argumento original que nos hace subdesarrollados. El país tiene que dejarse de juegos, el país tiene que empezar a enfrentar su realidad, los líderes tienen que empezar a extender la mano en vez de hacer jugarretas tan penosas como la que estamos viendo en los últimos días con el caso de Álvaro Noboa. Es decir, el país tiene que empezar a hablar, y estoy de acuerdo con José, el mismo idioma. Tenemos sí un problema de lenguaje, pero es un lenguaje de conveniencia. El lenguaje de conveniencia que lo hablan aquellos a los que por ABC motivo les interesa seguir manipulando el país. Así es que, Raúl, pero ahí lo que dice Sebastián también en temas de las élites y lo que nos ha dicho José, tenemos unas élites digamos, poco ilustradas para hacer, y no solo ilustradas, con una falta de visión total, cuidando su metro cuadrado, buscando nuevamente el tema regional como para intentar disolver el país. No tenemos un grupo, una institucionalidad política que nos permita llevar esta construcción de diálogos. No se entiende, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral esa mayoría, si hay un acuerdo por fuera político, Raúl. La verdad es que desde el principio, desde el momento que se constituyó este famoso Consejo Nacional Electoral y empezaron los primeros choques, debíamos haber como sociedad civil tomado cartas en el asunto, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de una manipulación de la voluntad de todos. Y eso no puede estar supeditado a los caprichos de una minoría o de una mayoría. Eso tiene que ser planteado en términos absolutamente claros y con una visión de país. No puede ser que las reuniones y las aprobaciones para tal o cual candidato se hagan entre gallos y medianoche y nos enteremos por la prensa de que a las 12 de la noche se han reunido para determinar que tal o cual candidato es idóneo o no es idóneo. Es decir, la falta de transparencia, que es otro tema que ha sido tremendamente recurrente en el Ecuador y criticable, sigue siendo una constante. Es decir, estamos acostumbrados a no dar cuentas a nadie de nuestros actos, cuando básicamente somos todos, me refiero todos a las personas que están en posiciones de poder o de decisión, los obligados a dar cuentas de nuestros actos. No podemos, pues, hacer las cosas de la manera que se han venido haciendo. Entonces, en ese escenario todo es posible. Es posible el acuerdo político por debajo de la mesa, es posible el acuerdo político por dinero, todo es posible. Y aunque no lo fuera, en la mente, en el imaginario popular, lo que se está es absolutamente consolidando la idea de que todo funciona en base a dinero. Claro, ahí entonces, José, si todo esto funciona a base a dinero, y con Sebastián comenzamos a decir todo lo que pasó en estos 14 años de la Revolución Ciudadana,
uno dice, oigan, muchos están pasándose de agache, están calladitos, no van a ser ni juzgados, están dejando que algunos sí y se les juzga. Otros ya están saliendo de la cárcel sin devolver un centavo, otros tienen empresas como Topi que dice aquí les vengo a devolver estos 15 millones después de haber construido una empresa con eso. Entonces la impunidad, y como dice Raúl, nos genera en el imaginario que esto es un relajo bien organizado y que cómo salimos, cómo buscamos ahí una democracia. José, tú que sueles ser tan duro a veces, dicen, es casi con estilete lo que nos hace José Hernández, pero hay una salida, hay una construcción, se debe virar nomás la página, lo cual a muchos nos indigna, esto no se puede hacer. José, ¿cómo avanzamos en esto? Gracias, Francisco. Yo creo que hay varios planos para la respuesta. Uno es que, en efecto, el tema del pasado debe ser tema de memoria, de aprendizaje y de justicia. Y entonces a los ciudadanos nos corresponde, por supuesto, sacar las lecciones, pero mirar hacia adelante. A la justicia le corresponde juzgar a todos estos personajes que se alzaron con el erario nacional. En cuanto a los ciudadanos, si nos corresponde la memoria, también nos corresponden las lecciones. Y me parece que ahí volvería yo a este tema que planteó Sebastián y que en lo particular ha sido un tema de obsesión desde hace muchísimos años en el caso mío, y es el tema de las élites. Es obvio que si no hay élites, el país muy difícilmente tendrá un rumbo. Y cuando uno habla de las élites, mucha gente piensa que está hablando de la gente que se reúne en el Club de la Unión y que se reúne en los clubes absolutamente privados y absolutamente aristocráticos. Y también ellos hacen parte del país, pero no se refiere o no me refiero solamente a ellos. Para mí las élites son obviamente todas las personas que tienen alguna capacidad de incidencia, de influencia y de ejemplo para los otros. Y eso significa que a nosotros nos corresponde la ruptura, Francisco, nos corresponde romper y quebrar de alguna manera el statu quo. Y esa es la tarea que me parece que es urgente y que tal vez la tenemos un poco atrasada porque vivimos un poco mirándonos las heridas y vivimos un poco solazados en el diagnóstico. Me parece que las élites deberían hacer el diagnóstico del país que está sobrediagnosticado en 5 minutos y después de los primeros 5 minutos empezar a mirar qué vamos a hacer. Yo sí creo que ahí hay un tema fundamental, Francisco, que tiene que ver, uno, con el empresariado que debería adquirir algún tipo de independencia de la sociedad política. Los grupos empresariales o los gremios empresariales han estado sometidos al pensamiento de grupos políticos y han estado llevando las agendas de esos gremios alrededor de los intereses y de los tiempos de esos grupos políticos. Y eso no es sano, eso no puede generar absolutamente dinámicas para cambiar. El segundo tema es obviamente la academia que hace diagnósticos realmente tardíos. Pero es y en una el caso academia, de Correa estoy viendo que aparecen libros, pero ya, o sea, extemporáneos. Es pero decir, José, lo que pasa es que la academia fue casi castrada en estos 10 años. Libros de historiadores. Y un tercer punto yo lo pondría como énfasis muy fuerte en el tema de los medios de comunicación. Y yo soy muy crítico de los medios, soy muy crítico de mi oficio por razones obvias. Me parece que los medios no hemos entendido el papel que tenemos. Y el papel que tenemos los medios evidentemente es de ser de alguna manera la gente que con la gente que está pensando el país, que con la gente que es vanguardia del país o que mira hacia adelante, que piensa hacia adelante, que mira el mundo y que está realmente preocupada por el estancamiento del país, pues los medios son los llamados
a generar esos espacios de reflexión y de presión muy grandes que debería haber para que muchos perfiles cambien en el país, perfiles de los empresarios, perfiles de los propios políticos, perfiles de la academia y perfiles del propio periodismo. Entonces me parece que el tiempo apremia para Francisco para pasar del diagnóstico a esta tarea que es de romper ese statu quo, de quebrarlo, porque ese statu quo le está haciendo daño al país, le hace daño al país. Y en ese punto termino solo con un apunte. Lo que este país está requiriendo muchísimo, Francisco, es un cambio de referentes. Es decir, si no estamos contentos como trabajan los alcaldes, deberíamos decirle a la gente cómo son hoy los alcaldes contemporáneos. Si no estamos hoy mirando que Quito tiene un rumbo, deberíamos estar explorando cómo las ciudades y qué ciudades se están dando rumbos y están generando realmente política pública de otra forma. José, ahí hay una afirmación que es, si Quito tiene un rumbo, y claro, uno dice, y ya descubrió José Hernández, nos tiene que contar. Porque ¿cuál es el rumbo? El problema es ese. Tenemos unas representaciones del 20-21% en una gran cantidad, en la inmensa mayoría, y entonces no son representaciones, algo nos está faltando. Y claro, ahí yo me permito decir, también los otros dicen que los medios tenemos alguna culpa, los medios de comunicación, José, y creo que los medios jugamos un rol justo para hacer esto, pero no tenemos esa responsabilidad, ¿o sí? Nosotros tenemos, Francisco, primero, no sé si me hice mal entender, lo lamento. Yo no estoy diciendo que Quito tiene rumbo, estoy diciendo que si estamos diciendo que Quito no tiene un rumbo, deberíamos estar explorando las ciudades que sí tienen un rumbo para poderle decir a los ciudadanos qué significa hoy ciudades con rumbo, ciudades con visión, ciudades con objetivos, ciudades con ciudadanos. Entonces, y ciudades con alcaldes, que Quito no hay, por supuesto. Ahora, también dije, Francisco, que los medios, yo creo que tenemos culpa, por supuesto que tenemos culpa, porque si en vez de ayudar a descubrir caminos, a mirar vías, lo que estamos siendo son notarios de las desgracias nacionales, pues es evidente que un notario no mueve nada, un notario está escribiendo para una lápida, es decir, los notarios no mueven nada. Bueno, si el trabajo de la prensa es ser notaria de las desgracias nacionales y solo registrarlas, pues estamos en un cementerio. Entonces, me preocupa, obviamente creo que los medios en eso, Francisco, tenemos una enorme responsabilidad, y por eso digo que entre no entender el papel que tenemos y ser todavía víctimas de lo que pasó con el correísmo, que lo que hizo fue castigar a los medios por no ser el eco de su voz y de su narrativa, pues estamos en un periodismo en el cual finalmente, en muchos casos, no quiero generalizar, por supuesto, pues todo este problema es de generalizar, no quiero generalizar, pero en una alta proporción en el país quedó instalada la idea de que el periodismo tiene que ser como el espacio donde los actores sumen cero. Uno dice que no es verdad y otro dice que sí es verdad. El periodismo hizo su trabajo. Y me parece que ese no es el trabajo del periodismo. Me parece que el trabajo del periodismo es ayudar hoy a la sociedad, buscando la mejor gente, buscando la gente que visualiza el futuro que esas voces. En la próxima ronda, José, en la próxima ronda les voy a pedir también hacer una reflexión sobre el futuro, pero quiero consultarle a Sebastián Mantilla, no solo lo que José dice, y él suele ser muy autocrítico en el tema de medios de comunicación, si bien no nos pueden pedir una neutralidad total porque somos gente que pensamos, pero además lo que ha dicho José, tenemos que tomar posiciones frente al atropello a la democracia. ¿Cómo nos podemos callar? No. Pero claro, este Ecuador que está en construcción y que comenzaba Sebastián a decirnos, muchos están pasando de agache en términos de construir la democracia, de fijarnos eso. Y yo no creo que sea justo que se pasen de agache, que se queden con la plata, que comiencen a salir y encima de eso a querer volver, Sebastián, a que hay una dicotomía muy difícil de resolver.
El micrófono, Sebastián. Sí. Así es, Francisco. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido y creo que, por ejemplo, como mencionaba también Raúl, es importante también ir construyendo sociedad, ir construyendo también igualmente y fortaleciendo, por ejemplo, no solo el tema del papel que pueden cumplir esas élites, como bien ha dicho José, es decir, todos esos grupos o individuos que tienen la capacidad como de incidir, influenciar con sus ideas, etcétera. Y creo que ahí, por ejemplo, puede jugar un papel importante la sociedad civil, la academia, las universidades, incluso también, igual como ha mencionado José, los medios de comunicación. Pero vivimos también, incluso, yo digo, una época también complicada, no solo esta que es una época que nos está afectando por el efecto de la pandemia, sino vivimos yo diría, no sé si es una época como de cambio, de salto, de ruptura, donde eventualmente incluso se están poniendo en cuestionamiento muchos aspectos. Se pone en cuestionamiento la democracia, se pone en cuestionamiento la misma economía, se pone en cuestionamiento muchas dinámicas que ahora con esta crisis del COVID se han agudizado mucho más. Y creo que es un momento ahí sí como para mirar hacia el futuro, como para plantear alternativas. Y creo que en ese sentido, además de que eventualmente puede ser que nos está fallando el lenguaje, yo lo que diría tal vez lo que también nos está fallando es un tema de actitud, que tiene que ver un poco también con el tema de los valores, con nuestros valores y de esa forma de un poco de vernos a nosotros mismos y ver a la sociedad, a los otros. Y creo que ese tema actitudinal es el que eventualmente nos está faltando como para que en realidad, por ejemplo, podamos sentarnos algún momento a dialogar. Yo subrayo mucho el tema, la palabra del diálogo, porque muchas veces se nos invita a espacios como de diálogos, pero es una especie de diálogo entre sordos. Y creo que lo que tenemos que ir fortaleciendo, inaugurando, es un diálogo donde nos escuchamos, donde nos respetamos, donde entendemos un poco las ideas. Y en función de eso vamos viendo igualmente qué es lo que mayor peso o valor puede tener. Creo que incluso nos falta igualmente hasta cierto punto. José mencionaba un poco el tema de las élites, mencionaba de que es necesario pasar el diagnóstico a una especie de poder quebrar ese status quo. Y mencionaba, por ejemplo, al empresariado, a la academia, a los medios de comunicación. Y ahí yo también incluiría, por ejemplo, al sector que funge como representante, por ejemplo, de los trabajadores, a un sector que también funge o que últimamente se ha subido en la plataforma, por ejemplo, de lucha del indigenado, que en los años 90, yo diría que a diferencia de lo que decía en esa época el presidente, como es Rodrigo Borja, que decía que son grupos que están siendo manipulados y demás, yo creo que hubo realmente una movilización que tuvo hasta cierto punto una bandera de lucha justa, de buscar mejores condiciones para el sector indígena que ha sido postrado, relegado por siglos en el Ecuador. Y creo que eso más bien, hasta cierto punto por el tema del mal manejo político o el oportunismo político que también lo tienen ciertos líderes indígenas, ha llevado hasta cierto punto que en el último tiempo, veamos las protestas de octubre, esa propuesta que podía ser una propuesta de cambio, de renovación de la democracia, de renovación de la sociedad, ha caído prácticamente, digamos, como en posturas ideológicas ya, digamos, superadas hace mucho tiempo atrás. Entonces, creo que el tema de la renovación e incluso, por ejemplo, de este cambio que debería darse en distintos sectores y en estas élites, pasa también por el sector de la representación de los trabajadores, de los mismos trabajadores del sector público, del sector privado, igualmente del sector indígena y muchos otros más. Creo que es importante pensar, por ejemplo, en inaugurar espacios como de diálogo, ahora que viene un nuevo gobierno, un gobierno que va a tener que tomar medidas realmente difíciles, duras. La situación económica, la situación fiscal del país es realmente calamitosa. Prácticamente buena parte de los ingresos que recibe el Estado se van para pagar gasto corriente, gasto de sueldos y salarios del sector público. Y no hay para dinero de inversión, no hay para infraestructura, no hay para lo que el país necesita en términos de desarrollo. Entonces creo que es importante ir pensando en inaugurar espacios de diálogo, pero diálogo sincero, que nos lleve un poco a ir definiendo ese país que queremos a largo plazo. Y creo que en función de esa visión, de ese sueño, de esa visión de futuro, es como eventualmente podemos regresar al presente y decir, bueno, comencemos entonces ahora, demos el primer paso. Luego, en los próximos años, daremos un segundo paso.
pero ir construyendo en los distintos sectores, en el ámbito, por ejemplo, de la economía, en el ámbito social, en el ámbito, por ejemplo, educativo, y en otros temas que igualmente son igualmente de mucha preocupación, como los temas medioambientales. Vean ustedes el tema del cambio climático, que parecía que solamente era un discurso de las ONGs. Ya lo estamos sintiendo, por ejemplo, con el tema de la extensión de las sequías, por ejemplo, en América Latina y incluso en el caso del Ecuador, que lamentablemente ahora, por ejemplo, miren, en el sector de Cotopaxi está siendo también nuevamente aprovechado por una dirigencia indígena para tergiversar y para capitalizar y atacar el tema de la sequía y el tema del agua. Yo quisiera pedirles en esta ronda, se nos fue el tiempo, pero quiero pedirles una ronda final de reflexión y comprometerles a seguirlo haciendo en esta campaña para ver si algún candidato toma en cuenta y toma en serio las reflexiones. Raúl, ahora se viabiliza un juicio, por ejemplo, a la ministra de Gobierno por lo de octubre, y se viabiliza un juicio, no sé con qué cálculo político, se juzga a quien le dicen usó unas bombas para reprimir y que no estaban, estaban caducadas, pero al mismo tiempo se dice que tuvo excesos, y se juzga esto cuando hay otras cosas en el país que se deberían comenzar a juzgar. Entonces, ¿debemos pasar la página y dejarle estos meses que pase nomás cualquier cosa? ¿O hay la responsabilidad del presidente Moreno de que cumpla con su gobierno hasta mayo del próximo año y plantearle algo a los candidatos? Raúl, ¿por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que es elemental que un presidente de la República ejerza el poder hasta el último día y desde el primero. Y lamentablemente no ha sido el caso. Esto lo que nos lleva a cuestionar es lo que genera todos estos problemas, que es el papel fracasado del Estado paternalista al que hemos estado acostumbrados y bajo el cual hemos vivido tantas décadas. El Estado paternalista fracasado en sus distintas presentaciones, como ejecutivo, porque lo que ha intentado es solucionar los problemas desde su óptica y no desde la óptica del país. Como legislativo, porque han trabajado de espaldas al país y no enfrentando los problemas reales que tiene el país con el Ejecutivo, porque allí lo que han hecho es un volumen tremendo de cálculos políticos. Y desde el judicial, porque el judicial ha estado sometido a las instrucciones de los otros dos poderes. Entonces, tenemos que hacer esta primera gran reflexión, que es reconocer el fracaso del Estado para desde allí poder poner la primera piedra para una construcción más inteligente, más racional de lo que queremos del Estado. Del Estado nosotros requerimos temas básicos. Del Estado no requerimos que nos solucione la vida. Este sometimiento al que ustedes hacían referencia hace un momento con respecto a que el sector empresarial está de alguna manera sintonizado con el Estado, que el periodismo está sintonizado con el Estado. Sí, porque resulta que el Estado asume responsabilidades y asume determinaciones que inevitablemente afectan al resto, y por lo tanto el hecho de no aceptarlas, el hecho de cuestionarlas, automáticamente genera un enfrentamiento. Impuestos absurdos que generan que en el Ecuador la vida sea más cara que en otros países, una serie de requerimientos que lo que permiten es seguir manteniendo un Estado que ya es obeso desde hace algunos años. En fin, una serie de cosas cuando se legisla pensando únicamente en el beneficio del que está manejando el Estado y no en beneficio de lo que requieren los súbditos, para llamarlos de alguna manera, que somos el resto. Entonces, la primera gran pregunta y el primer gran cuestionamiento que tenemos que hacernos es ¿para qué queremos que nos sirva el Estado? Y en eso sí, efectivamente, la sociedad civil tiene una responsabilidad de actuación y de determinación. Y los medios tradicionales, desde mi punto de vista, me refiero a los medios grandes, han carecido efectivamente de esta capacidad de crítica, de autoanálisis y de reclamo, y se han quedado atrás. El jueguito de quedar bien con los presidentes entrantes y salientes básicamente ya está agotado. Lo que necesitamos no es un medio que nos diga cómo tenemos que pensar, sino que nos ayude a pensar.
Y entonces, del rato que logramos tener un espíritu crítico y una mentalidad abierta con respecto a los cambios, sin tener miedo de que nos digan, es que tú eres izquierdista o tú eres derechista, sino el rato que hablemos de qué es lo que le conviene al Ecuador como nación, creo que ya estaremos hablando en términos distintos a los que hemos estado acostumbrados a hablar de los últimos años. Entonces, creo que esa revolución mental o cultural, o como quieras llamarle, tiene que partir efectivamente de los dadores de opinión, pero tiene que regarse al público a través de medios que estén dispuestos a aceptar que hay nuevas ideas, hay nuevos influjos y nuevos planteamientos, y que no estén anclados a las viejas retóricas. Tenemos 5 expertos petroleros, 5 expertos economistas, 5 periodistas eméritos, y creo que no salimos de ahí. En el momento que la vida nos plantea situaciones distintas, como en el caso del virus COVID-19, pues resulta que nos vemos las caras y decimos, ¿y ahora con quién hablamos? ¿Quién nos puede decir cómo funciona? Entonces, todo esto me parece que es parte de una sociedad anquilosada, de una sociedad efectivamente que tiene una gran responsabilidad en la falta de preparación de sus élites, pero básicamente porque nuevamente las élites se preparan con un criterio político y no con un criterio de país. Y eso es muy grave. Claro, ahí sí. Y José, uno dice, este Estado fallido, hace un momento tú decías, la academia tiene que participar, una academia casi castrada, por recursos, por lo que sea, pero casi castrada, universidades que no producen lo que nos reclama Raúl, gente que quiera discutir en público, tienen recelos, no se quieren comprometer, no quieren quedar mal con unos, y peor, opinar no quieren, José, y eso en el ejercicio profesional se dice, oigan, ¿por qué tienen a fulano de tal? Bueno, porque se da el trabajo de opinar públicamente. Hay otros que se esconden, hay autoridades que se niegan a hablar. Entonces, claro, esta es una sociedad que tenemos que empujarla más allá de las propias piedras que pone José. Sí, Francisco, ese es el gran reto aquí es un poco empezar con algo nuevo. Y digo esto no porque ignore que haya cosas interesantes que algunos sectores hacen. Pero, por ejemplo, cuando el presidente de la República propuso un diálogo nacional, en alguna conversación con alguno de sus asesores, yo le decía, o sea, ¿por qué el presidente no propone ponernos de acuerdo sobre un punto, uno solo? Con un punto uno. ¿Por qué? Porque cuando se extienden las agendas se vuelve imposible. Porque, claro, los Wikipedias no producen ningún resultado, son una extensión de nuestras desgracias. Pero un punto, ¿por qué? Porque tendríamos que tener un espacio pedagógico en la sociedad para mostrar que sobre algo nos ponemos de acuerdo, sobre algo el país avanza en conjunto, sobre algo es capaz de ponerse de acuerdo, sobre algo es capaz de procesar las diferencias que son naturales, que son provechosas, bien usadas, y que eso es la sociedad, es la diversidad. Pero un punto, y bueno, no hemos logrado sobre algo icónico, algo que se vuelva importante para todos, ponernos de acuerdo. Un punto. Porque claro, decimos 3, ya complicamos. ¿Cuáles entran? 1, el más importante, el empleo. Algo, un punto. Bueno, yo creo que ese es un problema, Francisco. El reto en el país es empezar con algo que marque a la sociedad y que le muestre que es posible que esta sociedad metida en una enorme cantidad de problemas, que esta sociedad que adolece de tantas cosas, que esta sociedad que arrastra tantos problemas, que esta sociedad que tiene poca plata, que esta sociedad que está súper endeudada, que esta sociedad que no tiene el trabajo suficiente para la gente, que vive la mitad, no la mitad, pero 6 millones de personas sin un trabajo formal. Bueno, sobre un punto, si nos ponemos de acuerdo, yo estoy seguro que eso genera una pedagogía, porque eso genera la pedagogía de decir, si lo pudimos hacer ahí, ¿por qué no lo podemos hacer en otra parte? Bueno, yo creo que ese es un reto. El reto del país es
convencerse que es capaz de cambiar de chip, convencerse, y algo hay que hacer para cambiar de chip, porque como estamos, no estamos bien, y como seguimos, lo único que hacemos es abultar el diagnóstico. Vamos a Entonces me parece esto, que ¿sí? hacer una cosa, Francisco, algo fundamental para el país, que el país vea que en algo difícil nos pusimos de acuerdo y que eso va a funcionar y que nos sacamos un poquito el aire, como se dice, pero que logramos calar ese acuerdo. Yo creo que eso podría ser la pedagogía de la ruptura que esta sociedad necesita. Sebastián, entonces este primer paso que ustedes han planteado, o sea, vamos a caminar, y José dice, a ver, pongámonos de acuerdo en un punto, y claro, y vamos a construir ese punto en conjunto. Los candidatos no sé si estén dispuestos, todavía los planes de gobierno en 4 páginas suenan un poco grotescos en algunas cosas incluso que dicen. ¿Cómo avanzar en este estado fallido, pero con una propuesta que nos renueve a todos, que nos invite a apostar por la democracia, Sebastián? Francisco, bueno, yo creo que ahí el punto es clave, ¿no? José decía que, claro, es muy difícil como ecuatorianos ponernos de acuerdo aunque sea en un tema. Yeah. Y cuando se invita, por ejemplo, a procesos de diálogo desde el mismo gobierno nacional, a veces ese proceso de diálogo termina realmente diluyéndose, y es porque a veces son muchos temas, pero a veces también igual no apuntan, digamos, a los ejes que son claves. Cuando decimos, por ejemplo, ponernos de acuerdo sobre un punto, creo que ese punto que menciona José tiene que ser, digamos, sobre ciertos aspectos que tienen una cierta repercusión sobre el desarrollo del país. Yo siempre pienso y hago énfasis y subrayo en el tema o en la importancia, por ejemplo, que tienen los ejes estratégicos de desarrollo de un país. ¿Cuáles son los ejes estratégicos, por ejemplo, de un país? Son los temas relacionados con la economía, ahí entra el tema del empleo, etcétera. Son temas relacionados, por ejemplo, con la energía, son temas relacionados con la infraestructura, carreteras, son temas relacionados con el tema de la salud, con el tema de la educación, son temas relacionados con el medio ambiente, con la industria o la industria eventualmente petrolera, con el sector de la exportación. Es decir, hay ciertos temas que si es que de alguna manera, por ejemplo, se trabaja y se trabaja bien, va a tener una repercusión grande e importante en todo el país. Por eso es importante concentrarnos, si es que vamos a iniciar un proceso de diálogo, de debate, de análisis, cambiando de chip, un poco generando nuevas ideas para ver y proyectarnos como país en el largo plazo, pensar fundamentalmente y en primer lugar, para que no se diluya, digamos, como este proceso de diálogo, en ciertos aspectos que son o tienen una relevancia estratégica. Creo que igual el tema político, el tema de la democracia es fundamental, y ahí hay que ver cómo hacemos, un poco distinguiendo, ¿no?, el tema de democracia y Estado, porque a veces identificamos o tratamos de relacionar de que Estado es igual a democracia y democracia es igual a Estado. Yo creo que es importante fortalecer el tema del Estado, de la institucionalidad como tal. Y a medida que tengamos un Estado fuerte, también creo que es importante, pues digamos, la base para el desarrollo de esa misma democracia como tal. Entonces creo que por ahí es un primer, digamos, punto, una primera etapa que deberíamos como comenzar un poco a debatir, a analizar, que sería justamente eso. Yo quiero agradecerle a Raúl Andrade, a José Hernández y a Sebastián Mantilla por dar estos primeros pasos, ¿no?, y por comprometerse con debatir, decir las ideas públicamente. Un mundo, una democracia de ideas tiene que volver al país. Hay que ir construyendo lo que han dicho la democracia, lo que Sebastián dice. El Estado no es en sí la democracia, pero hay que fortalecerlo para que permita que ésta se desarrolle. Y bueno, ustedes son gente de pensamiento y que además de ser gente de pensamiento se atreven a hacerlo público, lo cual se valora y se agradece, quedan comprometidos a seguir en esto y en esta campaña con mayor trabajo. Muchísimas gracias, Raúl, gracias, José, y gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarles. Bueno, estamos terminando esta mañana este aporte de hoy, estas reflexiones. Nuevamente saludar a Riobamba, a La Tacunga y a Machacha, al Cantón Mejía, que también nos honra con escucharnos todas las mañanas.
ciudades del Bicentenario. Ya lo cumplieron Guayaquil, ya lo cumplió Cuenca, ya lo cumplió Azogues, y digo Azogues para cumplir con un grato oyente que es el doctor Izquierdo, y nos decía, no se olvidarán de Azogues. No, no nos olvidamos. Éxitos a estas ciudades, el éxito de cada uno de ellos es el éxito del país. Nos estamos encontrando el día de mañana, siempre buscando la verdad, como nos recuerda Gonzalo Rosero siempre. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación.